Mis hermanos, es un gusto saludarles nuevamente. Estamos en la sesión número 8 de nuestra campaña de una fe audaz. Hoy he querido intitularle a este estudio 3 bendiciones que traen las tribulaciones. 3 bendiciones que traen las tribulaciones. Y nuestro pasaje lo encontramos allí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Repito, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Ahí encontramos un relato interesante y vamos a meditar en él. Quiero leerles el versículo 8 a manera de introducción. Dice la palabra de Dios: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Este es el apóstol Pablo que está narrando esta situación tan complicada que enfrentó. Una situación en Asia, dice el apóstol, que fueron abrumados, es decir, quizá fueron puestos a prueba mucho más. No sabemos exactamente a qué se refieren, si fueron atacados por algunas personas, si fue una situación complicada en medio del mar o alguna otra cosa. Y alguien dice que es bueno que no sepamos a qué se refiere exactamente, porque ahí, en esa parte en la que no sabemos, puede caber también nuestra tribulación, la situación complicada por la que hemos estado pasando. Con toda seguridad, ustedes como yo hemos pasado en situaciones muy complicadas que hemos deseado que terminen pronto, que hemos deseado que ya se acaben y hemos estado anhelando que las cosas mejoren. Así que en este relato que el apóstol Pablo hace, nosotros encontramos algunas cosas interesantes que nosotros podemos aprender. Como dije, hablaremos de 3 bendiciones que traen las tribulaciones. Estas son las enseñanzas, mis hermanos. Primero, la primera bendición que trae la tribulación: la bendición de ser consolados por Dios. La bendición de ser consolados por Dios. Dice un hermano que cuando alguien lo trata mal y lo abofetea en sentido figurado, entonces lo único que provoca es que vaya y caiga de rodillas o a los brazos del Señor. Así que en cierta forma él dice de esta manera: gracias, compañero, por haberme maltratado de esa manera, porque mira dónde caí en los brazos de mi Salvador. Así que creo que tenemos esa bendición, mis hermanos. En medio de las situaciones complicadas que enfrentamos, nosotros tenemos la bendición de ser consolados por nuestro Dios. Dice el versículo número 3 y la primera parte del versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así que podemos estar seguros, mis hermanos, que cada vez que tenemos una situación complicada en nuestra vida, Dios está allí presente para consolarnos. Dios está dispuesto a darnos su apoyo, su bendición. Cuando pensaba en este asunto de la consolación, pensaba en la forma en la que todas las mamás consuelan a los hijos. Generalmente las mamás son cariñosas, apapachadoras de los pequeños, y ellas abrazan con ternura a los hijos. Y los hijos se sienten contentos, se sienten felices por ese abrazo, por esa protección que las madres les dan. Pero cuando pensaba en los padres, porque he pasado de estas dos cosas, el consuelo de una mamá o de mi mamá, pero también el consuelo que mi papá nos daba, y los papás consuelan de una forma un poco diferente. Los papás generalmente consuelan a través del apoyo, es decir, nos brindan su apoyo, su protección, y generalmente también los padres brindan un consejo para que podamos enfrentar las situaciones de una mejor manera. Así es como consuelan los padres, así es como yo he tratado de hacerlo. Pero cuando pensamos en el consuelo que Dios nos ofrece, mis hermanos, entonces tenemos que pensar en que Dios nos consuela con cariño, porque también es un Dios cariñoso que sabe apapacharnos. Es un Dios que nos da siempre su apoyo y que nunca nos deja solos. Es un Dios, por supuesto, que nos brinda consejos sabios para enfrentar las situaciones complicadas que tenemos que enfrentar. Pero también es un Dios que nos
permite sentir fortaleza en Él, nos permite sentirnos un poco más fuertes, un poco más capacitados para enfrentar las situaciones complicadas. También su consuelo incluye la paz. A veces podemos sentirnos atribulados, ahogados, como que nos llega el agua al cuello, como decimos comúnmente, y el Señor nos permite sentir su paz, saber que Él está en control de todas las cosas y que habremos de salir bien. Así que el consuelo que el Señor nos da es mucho más grande, mucho más significativo, mucho más especial que aún nuestros padres juntos podrían darnos. Así que nosotros podemos estar agradecidos con el Señor por esta bendición. Es cierto, el Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero también nos recordó, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en este pasaje nos recuerda, pero confíen, yo estoy con ustedes y quiero consolarlos. Así que podemos entonces decir que nosotros podemos sentir este apoyo del Señor. No nos perdamos, mis hermanos, esta bendición de ser consolados por el Señor. El apóstol Pablo dijo en este pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Creamos esto, disfrutemos entonces también, mis hermanos, de esta bendición en medio de la tribulación. La bendición de ser consolados por Dios. La segunda cosa, mis hermanos, que nos enseña este pasaje, en medio de las tribulaciones, ya que Pablo contó la suya, también nos recuerda que nosotros tenemos la bendición de poder consolar a otros. La bendición de poder consolar a otros. Así que en medio de las tribulaciones tenemos este privilegio. El pastor Rick Warren, de quien hemos tomado esta campaña, usa una frase que a mí me gusta y que creo que es absolutamente cierta. Dios no desperdiciará ningún sufrimiento por el que pase ninguno de sus hijos, o alguno de sus hijos. Dios no desperdiciará ningún sufrimiento por el que pase alguno de sus hijos. Así que nosotros podemos estar seguros, mis hermanos, que en medio de estas situaciones difíciles que enfrentamos, que quizá no sean provocadas por Dios, quizás sean provocadas por la situación económica de nuestro país, por la debilidad de nuestro cuerpo, por una mala relación, o en fin, por cualquier otra situación, en medio de que no son provocadas por Dios, Él promete que esas cosas que enfrentamos serán de bendición. No las va a desperdiciar, las ocupará para que sean bendición a otras personas. Así que, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tenemos que reconocer que ya no vivimos solamente para nosotros, vivimos en primer lugar para el Señor, porque Él nos ha dado una vida extraordinaria, así que lo menos que podemos hacer es ofrecerle nuestra vida para que Él la use de alguna manera. Así que cuando nosotros enfrentamos esta situación complicada, lo que quizá deberíamos pedirle al Señor es: Señor, permite que esta situación complicada por la que estoy pasando sea de bendición para alguien más. Que yo pueda consolar a alguien cuando esté pasando por una situación complicada, o que alguien se beneficie de ver tu obra actuando en mi vida. Así pues, nosotros vivimos para el Señor y tenemos el privilegio de ser consolados por Él, pero también tenemos el privilegio de poder consolar a otros. Dios nos da ese enorme privilegio y creo que nosotros deberíamos aprovecharlos. En mis 53 años casi de vida, el Señor me ha permitido pasar por muchas situaciones complicadas. Y quizá no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero es cierto, he sufrido algunas cosas. Quizá he tenido una buena vida por una parte, pero también he experimentado momentos complicados. Así que yo, mis hermanos, sé lo que es perder a seres queridos. He perdido a 4 miembros de mi familia y me ha dolido enormemente. También he experimentado el dolor de perder a algunos amigos más jóvenes que yo, algunos amigos mejores, en algún sentido de la palabra, mejores que yo. Sé lo que es tener problemas financieros en los negocios, sé lo que es ese asunto de tener que pagar los salarios, la renta, los seguros y todo ese tipo de situaciones, y el Señor me ha permitido también pasar por eso.
sé lo que es tener problemas matrimoniales. Aunque gracias a Dios hoy disfruto de una extraordinaria vida matrimonial, también sé lo que es pasar por una serie de problemas matrimoniales. Sé lo que es sentir que la salud se deteriora y que quizá no tenemos la garantía de vivir. Quizás solo es nuestra apreciación, pero así ha pasado. Sé lo que es tener problemas económicos en casa. Sé lo que es que haya poco alimento en casa. Así que todas estas cosas, creo, mis hermanos, que efectivamente, como dice el pastor Rick, Dios las ha usado de alguna manera para consolar a otros. Así que cada vez que pase mi hermano por alguna de estas situaciones complicadas, usted debe recordar, en alguna manera serán útil esta situación para los propósitos de Dios, para que Dios bendiga a otra persona, para que Dios consuele a otra persona, para que Dios instruya a otra persona. Así que nosotros podemos estar seguros de que Dios no desperdiciará ninguna de esas situaciones complicadas por las que pasemos y que de alguna manera traerán bendición para nosotros y para otras muchas personas. Y lo tercero, mis hermanos, que este pasaje nos enseña es la bendición de aprender a confiar solamente en Dios. La bendición de aprender a confiar solamente en Dios. Les leo el versículo 9 y 10. Dice así: pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Así que nosotros aprendemos algo. Parece que el apóstol Pablo también lo aprendió. Él dice que en medio de esta situación tan complicada que enfrentó, él aprendió una cosa. Aprendió a confiar solamente en Dios. Aprendió a depositar absolutamente toda su confianza en Él. Y si el apóstol Pablo, mis hermanos, lo tuvo que aprender de alguna manera en una situación complicada, sería bueno que nosotros también lo aprendamos en estas situaciones complicadas que quizá estemos pasando o que, aunque no es nuestro deseo, quizá pasemos. Debemos aprender entonces a confiar solamente en Dios. En las situaciones poco complicadas, usted las ha pasado, generalmente lo que hacemos es atenderlas nosotros mismos, resolver el asunto y se acabó. A veces ni siquiera nos acordamos de pedirle ayuda al Señor. En otras situaciones un poco más difíciles, lo que hacemos es pedirle al Señor y intentar por nuestra parte salir del problema. Es decir, como que le pedimos ayuda al Señor y nosotros también nos involucramos. Pero cuando hay situaciones mucho más complejas, entonces no nos queda otra cosa más que pedirle ayuda al Señor, reconocer que le necesitamos profundamente y que no podemos nosotros solos, que tenemos que esperar y confiar en Él. Esto, mis hermanos, es bueno que es bueno que nosotros experimentemos el consuelo de Dios. Es bueno que nosotros podamos consolar a otras personas. Pero también, en medio de estas tribulaciones, es importante y es bueno que nosotros aprendamos a confiar plenamente en nuestro Dios. Cuando nosotros enfrentamos estas situaciones complicadas, mis hermanos, tenemos que reconocer nuestra pequeñez. ¿Usted ha podido experimentar eso? Somos tan pequeños y somos tan vulnerables. Nuestra salud es tan vulnerable, se enferma con tanta facilidad uno. Nuestra fuerza es tan pequeña también y muchas veces no tenemos la fuerza suficiente. Nuestra vida o nuestro tiempo de vida es tan corto que nos damos cuenta que estamos aquí por un breve tiempo. Así que en medio de esas situaciones complicadas, tan complicadas, nosotros tenemos que aprender o recordar que tenemos una vida muy pequeña y una debilidad muy grande. También nos enseña, cuando enfrentamos situaciones complicadas, que si no es por la intervención de Dios, nosotros estamos fritos, o estamos muertos, o estamos acabados, como usted quiera llamarle. Pero en medio de esas situaciones complicadas llegamos a este entendimiento. Si Dios no hace algo por mí, entonces yo estoy en una situación en la que no tengo salida.
Y eso, por supuesto, también es bueno porque nos ayuda entonces, como al apóstol Pablo, a poner toda nuestra confianza en Dios, quien resucita a los muertos, dice Pablo. Esta ayuda, como dije, nos ayuda a no tener ni sombra de duda en que solo el amor de Dios, solo su cuidado, solo su protección o solo su poder pueden ayudarnos. Usted creo que sabe a qué me refiero, hermanos. Y me refiero a situaciones como enfermedades, que he escuchado a algunos hermanos cuando enfrentan una situación tan complicada, que nos han dicho, si el Señor no hace algo, no creo resistir una semana más, no creo resistir un día más, esto ya es inaguantable, no se puede. Y la verdad es que el Señor da a estos hermanos y a mí también en lo particular nuevas fuerzas, o cuando menos nos permite seguir adelante, y pasan los días y las semanas, y aunque el problema no se ha acabado, lo cierto es que el Señor nos sigue sosteniendo, y allí estamos un día y otro, con la ayuda de Dios, superando esas situaciones de enfermedad. También me consta que cuando enfrentamos situaciones complicadas de desempleo, por ejemplo, y que el dinero no alcanza, y que pensamos, si no consigo trabajo esta próxima semana, no sé lo que voy a hacer, porque estaré en serios problemas, no tengo siquiera para comer. Y lo cierto, mis hermanos, es que a veces ese periodo de falta de trabajo se prolonga no solo por una semana, a veces por meses. Y uno va saliendo adelante en medio de esas situaciones tan complicadas, y uno nos explica cómo es posible que hemos podido soportar durante tanto tiempo. Uno tiene que reconocer la mano de Dios obrando en situaciones tan complicadas y proveyéndonos lo necesario. Quizá no haya demasiado, pero el Señor va proveyendo lo necesario y estamos en un cuidado permanente de parte del Señor, y esa situación complicada económica se transforma también en una bendición de poder ver su mano. Cuando yo pasé por alguna de estas situaciones complicadas de falta de dinero, y después de algunos días llegaba algún recurso, pues no importaba qué tan grande fuera, lo más seguro era que ese dinero no alcanzaba. Y yo decía en alguna ocasión, creo que estaba mejor cuando no tenía dinero, porque ahorita que tengo ese dinero, no sé cómo lo voy a distribuir. Pero lo cierto es que el Señor nos sigue dando su protección, su cuidado, y nos permite ir saliendo del problema, tal como le pasó al apóstol Pablo, cuando él perdió todas las esperanzas de vida, cuando dice más adelante que él sentía que tenía una sentencia de muerte en su cuerpo, el Señor le extendió su misericordia y pudo salir adelante. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos esta bendición. En medio de las situaciones complicadas que enfrentamos, nosotros tenemos que poner nuestra confianza totalmente en Dios, y entonces empezamos a experimentar verdaderamente el cuidado, el amor, el poder de Dios que obra sobre nuestras vidas y nos permite seguir adelante. Por supuesto que nuestra oración siempre es salir totalmente del problema, y en muchas ocasiones, y casi en todas, el Señor nos permite salir finalmente victoriosos. Y eso, por supuesto, es lo que más anhelamos. Pero si de alguna manera, mi hermano, su sufrimiento se ha alargado un tanto como esto que he contado, o más, tenga por seguro que el Señor estará con usted, y que el Señor se encargará de sostenerlo hasta el momento en que le permita salir adelante y disfrutar nuevamente la vida que le ha dado. Así que termino nuevamente con estos dos versículos, mis hermanos, que nos enseñan esta situación del apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Déjenme hacer un comentario. Esta sentencia de muerte es parte de nuestra naturaleza. Creo que todos y cada uno de nosotros habremos de enfrentar esa situación en algún momento. Así que esta sentencia de muerte es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios está para bendecirnos, para protegernos. Dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Y nosotros podríamos añadir y decir, es cierto, el Señor resucita a los muertos, pero también sana a los enfermos. También provee de recursos a quienes no lo necesitan,
El Señor sostiene con su bendición a aquellos que enfrentan problemas familiares, los abraza, los apapacha, les permite sentirse seguros en compañía quizá de alguien que les aprecie, les estima, les valora. Así que el Señor no solo resucita muertos, también consuela corazones, también sana a los enfermos, también provee de recursos. Así que no sé cuál sea su problema, pero nosotros tenemos que recordar esto. Si Dios puede resucitar a los muertos, puede también ayudar a mí en esta situación en la que estoy pasando. Termina diciendo el versículo, el cual nos libró y nos librará. Y más adelante dice, el cual nos libró y nos libra y nos librará. Es decir, ya nos ha librado en el pasado muchas veces, ya nos está librando en el presente de cosas o situaciones complicadas, pero con toda seguridad el Señor nos habrá de librar de muchos otros problemas y situaciones difíciles que nosotros enfrentemos. Espero, mis hermanos, que esto sea útil para usted. Nos vemos, primero Dios, la próxima semana. El Señor le bendiga. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí.